Voy a intentar en muy breve tiempo hacerles un panorama de la historia de la ingeniería, las principales ideas que hay en la mente de los ingenieros y cómo esto conecta perfectamente con el capitalismo y cómo todos, aunque no lo creamos, somos un poco ingenieros. Así es que por eso es que mi charla se llama El ingeniero capitalista. Déjenme empezar contándoles un poquito sobre uno de mis ingenieros favoritos. Este ingeniero se llamó Jack Kilby, Jack Sinclair Kilby, y nació en 1923 y murió en 2005, y es, entre otras cosas, el inventor del circuito integrado. Más o menos en los años 50, la historia cuenta que Jack Kilby llegó a trabajar a Texas Instruments y bueno, pues sus compañeros estaban a punto de irse de vacaciones, pero él no tenía derecho a irse de vacaciones porque acababa de entrar a la empresa. Entonces le tocó quedarse en el verano, más o menos solo, ahí en la empresa, en los laboratorios, trabajando, y le habían dicho que había un problema que era imposible de resolver, que era el problema del cableado. El problema del cableado consistía en que todos los componentes de una computadora teórica podían crearse en silicón, en semiconductores, en germanio, pero interconectarlos después requería tantos cables que construir esas computadoras teóricas era imposible, era simplemente imposible. Ahora bien, él era el nuevo en la empresa, no estaba muy informado y le dijeron, bueno, hay este problema. Y dijo él, bueno, como yo no sabía lo que los demás consideraban imposible de hacer, lo hice. Y eso es cabalmente lo que caracteriza a un ingeniero, que no se cree eso de que algo sea imposible, sino que lo intenta hacer. Y efectivamente entonces Jack Kilby resolvió el problema del cableado, creó los circuitos integrados, gracias a los cuales tenemos las computadoras el día de hoy, los teléfonos celulares, los televisores inteligentes, las tablets, toda la tecnología que tenemos actualmente, en parte es gracias a este hombre ingeniero eléctrico, Jack Kilby. Pero no crean ustedes que era pues, un genio en el sentido de, como lo entendemos ahora, de superinteligente. Por ejemplo, no logró entrar al MIT. Aplicó para el MIT, pero no logró entrar porque sacó buena nota en matemáticas, pero no lo suficientemente buena para entrar al MIT. Sin embargo, ese no es problema, porque el ingeniero lo que necesita no es una inteligencia, podríamos decir, superior o brillante, lo que necesita es tenacidad, ¿verdad? Tenacidad. Y gracias a esa tenacidad, en el año 2000 se le otorgó el premio Nobel de Física por su invención, por sus aportes en electrónica, especialmente con la invención del circuito integrado, pero también inventó, por ejemplo, la calculadora y la impresora termal, en fin, otras, tiene más de 60 patentes, etc. Es de mis ingenieros preferidos, pero ya más adelante les voy a contar sobre otros. ¿Cómo empezó la ingeniería? Voy a empezar por la parte de la historia. Siglo XVII, Luis XIV acababa de recuperar su reino, más bien estaba tomando su reinado porque previamente él era muy pequeño para reinar, entonces su mamá había estado de regente y entonces dice voy a reorganizar los ejércitos. En ese momento los ejércitos de las potencias europeas básicamente eran gente que los nobles llevaban para ir a pelear la guerra, pero después en tiempos de paz se desorganizaban, se perdían, se deshacían y todo. Y Luis XIV entonces empezó a organizar los ejércitos franceses y llegó a formar un ejército permanente de casi 300,000 personas. En ese ejército se le ocurrió la brillante idea, pues no sé si a él, pero probablemente a alguno de sus generales, de crear un cuerpo especial al cual le llamó el Corps du Génie, el cuerpo del genio, porque antes de los ingenieros se le llamaba ingenio a cualquier máquina, básicamente a cualquier máquina, las máquinas de guerra, las catapultas, las torres de asedio, no sé, cualquier cosa que sirviera para una guerra o incluso un puente portátil, lo que fuera, todo lo que servía, todo lo que eran máquinas de guerra se les llamaba ingenios. Y entonces, por eso le pusieron Corps du Génie, porque eran los ingenieros que se iban a especializar en la construcción de estas máquinas de asalto, máquinas de guerra, catapultas, máquinas de destrucción y de construcción también, ¿verdad? Y pues una gran ventaja de tener ya un cuerpo permanente de ingenieros es que se puede crear un plan bien detallado, bien formulado de entrenamiento de los nuevos ingenieros, se puede empezar a crear una cultura, se puede empezar a transmitir información de generación en generación y entonces los ingenieros franceses, bueno, vean ahí ustedes diversas
imágenes de cómo eran los ingenieros franceses, empezaron a exportarse, empezaron a ir por toda Europa para formar las diferentes escuelas de ingeniería de toda Europa y enseñarles, podríamos decir, el arte militar de la ingeniería a todos los europeos, y no solamente a los europeos, también los americanos. La razón por la que en Guatemala la escuela militar se llama escuela politécnica es porque las escuelas que establecieron a principios del siglo XVIII para enseñar ingeniería se llamaban École Polytechnique, entonces eran escuelas politécnicas. Y bueno, parte de esto lo aprendí estudiando, entre otras cosas, este libro de Michael Davis, Thinking Like an Engineer, en el cual Michael Davis cuenta que él es filósofo, pero él no es ingeniero, pero se considera historiador de la ingeniería o filósofo de la ingeniería. Y bueno, cuenta una historia bien interesante, y es la historia de Eugene Ferguson, que siendo ingeniero, dejó de ser ingeniero y se volvió historiador, pero no abandonó su rama, la ingeniería, y dijo, miren, a los ingenieros los caracterizan 5 cosas. Ellos tienen imperativos mentales, y estos imperativos se conectan directamente con su pasado militar. El primero es buscar la eficiencia, hacer más con menos. Y dígame si no, ese debe ser también un principio, un imperativo capitalista. ¿Queremos ser más productivos? Claro que sí, porque al ser más productivos podemos obtener mayores rendimientos de nuestra inversión. Pero bueno, el ingeniero busca la eficiencia en todo lo que hace por su pasado militar, porque obviamente a los generales en la guerra les interesaba que los soldados estuvieran peleando, no que estuvieran construyendo cosas. Entonces el ingeniero tenía que hacer sus creaciones, sus ingenios con la menor cantidad de recursos posible. Así es que siempre la eficiencia fue un factor para su vida. Además, diseñar sistemas que ahorren trabajo, de nuevo, porque no queríamos que soldados estuvieran ahí haciendo cosas, sino queríamos que estuvieran peleando. Pues bueno, el ingeniero entonces busca que si con una máquina se pueden requerir solamente 2 trabajadores, no se tenga que usar una máquina que requiere 5. ¿verdad? Él quiere diseñar sistemas que ahorren trabajo. Además, diseñar el control adentro del sistema, porque de esa forma se ahorra la supervisión. Se ahorra la supervisión si el sistema está ya metido adentro el control, perdón, ya está metido adentro del trabajo. Favorecer lo muy grande a lo muy pequeño. Bueno, pensemos en las obras enormes de construcción que son como por ejemplo los sistemas ferroviarios, los sistemas de carreteras, los grandes edificios, los centros comerciales, las urbanizaciones. Son cosas muy grandes que requieren atención a muchísimos detalles y a muchos sistemas y subsistemas. Bueno, pues los ingenieros eso les encanta, o también la miniaturización. Pensemos en los microchips que ahora tienen millones de transistores metidos adentro. Bueno, pues también son el trabajo de los ingenieros. Y la tendencia a tratar a la ingeniería como un fin, pero esta es solamente una tendencia. En fin, las opiniones de Eugene Ferguson no nos vamos a detener más para poder pasar a contarles la historia de otro ingeniero. Este caso es de un ingeniero no en un país capitalista, sino más bien al otro lado, para que podamos contrastar. Se trata de Heinrich Saulovich Altschuler. Era un genio también. Y vean ustedes, interesantemente vivió casi al mismo tiempo que Jack Kilby. Vivió casi, Jack Kilby nació en 1923 y murió en 2005, si no estoy mal, 2005 sí, mientras que Altschuler nació en 1926 y murió en 1998. Es el inventor de una matriz genial, se llama la matriz TRIZ. Corresponde a las siglas de esas palabras en ruso, que no voy a poder pronunciar, pero básicamente quiere decir teoría de solución inventiva de problemas. Pues bueno, Altschuler trabajaba en la oficina de patentes, sí, había oficina de patentes en el mundo soviético, claro que sí, y él después de trabajar muchísimos años en esa oficina de patentes se dio cuenta de que la solución que presentaba cada una de las patentes siempre era la solución a un conflicto, la solución a un conflicto. Y bueno, aquí podemos ver un poquito ahí la mentalidad soviética de tesis, antítesis, síntesis, ¿verdad? Pues bueno, él decía, cada vez que hay un conflicto, por ejemplo, entre velocidad y exactitud, se puede resolver de una forma. Y esa forma podría ser, por ejemplo, hacerlo en reversa. Esa era como la síntesis. Y entonces él hizo una matriz de 46 por 46 casillas, donde estaban todos los posibles conflictos que podían encontrarse en el mundo de la ingeniería para encontrar soluciones. Y cada coincidencia de casilla era la forma de solucionarlo. Pues es una genialidad. Le mandó una carta a Lenin y adivinen ustedes qué hizo Lenin. Sí, exactamente, lo mandó preso a Siberia, ¿verdad?
Ese fue el destino de un genio, de un inventor, de una persona que buscaba esa eficiencia, que buscaba esos imperativos de la ingeniería en el mundo soviético. ¿Por qué? Porque el mundo soviético, el mundo comunista, no era para nada amigable con la ingeniería. Claro, después cayó la Unión Soviética y él pudo irse a vivir a una de las repúblicas que pues, se separaron de la Unión Soviética y pudo por un tiempo desarrollar su trabajo sobre la matriz TRIZ y de esa manera pasó también al mundo occidental este conocimiento tan importante. Pero lo que quiero resaltar es la gran diferencia que hay para un ingeniero entre vivir en el mundo occidental y vivir en el mundo actual, en el mundo soviético de ese entonces. Además, quiero resaltar los hábitos mentales de la ingeniería. Vean ustedes, esto es un estudio encargado al Centro for Real World Learning por la Royal Academy of Engineering. En el año 2012 se lo encargaron, lo publicaron ya como informe en el 2014, y es que ellos estaban preocupados porque no tenían suficientes ingenieros, entonces dijeron, por favor, estudien cómo es la mente de los ingenieros, y vamos a ver lo que ellos encontraron. Aquí está, en este diagrama, aquí está un diagrama de la mente del ingeniero. A la izquierda está en inglés, a la derecha está mi traducción al español. Y vean, ¿qué es lo que hay en el core de la mente? En el centro de la mente de un ingeniero está la idea permanente de hacer cosas que funcionen y hacer que las cosas funcionen mejor. Dígame si no es eso lo que quiere también un emprendedor, lo que quiere un empresario, lo que quiere en definitivas cuentas un capitalista. En la mente del ingeniero hay estos 6 hábitos mentales. El hábito de mejorar, el hábito de buscar constantemente hacer cosas que sean mejores, el pensar en sistemas, en no ver solamente un punto de operación o de funcionamiento, sino que verlo como un sistema, ver que esto va a tener efectos 2 o 3 etapas más adelante, que esto va a causar problemas 2 o 3 etapas más anteriores. Además, adaptar, si algo se inventó para usarse de una forma, el ingeniero puede hacer que funcione de otra. Además, encuentra problemas. Díganme ustedes si ustedes no también encuentran problemas que los demás no ven. Si son capaces de encontrar problemas que los demás no ven, ustedes tienen mente de ingenieros. Y además, también importantísimo, encuentran soluciones creativas a esos problemas. Si son capaces de encontrar soluciones creativas, y díganme si no es eso lo que hace un empresario, también tienen una mente ingenieril. Además, tienen metida en su mente un sistema que es capaz de generar imágenes muchísimo mejor de lo que hace una computadora o una impresora 3D, esa imaginación que nos permite visualizar soluciones y crear visión, eso es lo que hace un empresario, díganme si no. Así es que, díganme si no tienen ustedes también una mente ingenieril, y aunque no estén estudiando ingeniería. Y bueno, yo hice un pequeño experimento con ChatGPT y con esto quisiera terminar, y es que vine yo y le pregunté a ChatGPT, explica de qué forma se relaciona la ingeniería con el sistema capitalista, si es posible ejercer con fruto la ingeniería bajo los parámetros del capitalismo y si este sistema es más favorable para la ingeniería que otros como el socialismo, el estatismo o el comunismo, para tratar de hacer esa conexión y ver qué me responde ChatGPT. Hace poco platicábamos con unos profesores y una profesora decía, cuando yo le hablo a ChatGPT estoy pensando que estoy hablando con el conocimiento humano, con la sabiduría humana. Claro, eso no hace que las respuestas de ChatGPT sean las mejores posibles, pero son una buena referencia. Veamos entonces lo que me respondió ChatGPT. La ingeniería y el sistema capitalista están intrínsecamente relacionados, ya que el capitalismo fomenta la innovación, la eficiencia y la competitividad, aspectos clave en el ejercicio de la ingeniería. Bajo el capitalismo, los ingenieros tienen las oportunidades de aplicar sus conocimientos y habilidades para desarrollar nuevos productos, optimizar procesos y mejorar tecnologías impulsados por la demanda de mercado y el incentivo de beneficios económicos. Díganme ustedes si no es una respuesta brillante y que de alguna manera resume en esencia esta relación entre la ingeniería y el capitalismo. Muchas gracias.